Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tengo el placer de entrevistar a Luis Alfonso Gámez, autor de un libro que me encantó en su momento, que es El peligro de creer. Vamos a hablar de escepticismo, de pensamiento crítico y también de médiums, espiritistas, pseudoterapias y de cómo nos engañan en algunos aspectos, pues ciertas personas aprovechándose de nuestra necesidad humana de trascendencia. Vamos con el episodio que considero muy interesante y espero que os guste. Ya estamos con Luis Alfonso Gámez. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta que suelo hacer es ¿quién es Luis Alfonso Gámez y un poco cuál es su trayectoria o bagaje? Bueno, es complicado hablar de uno mismo. Luis Alfonso Gámez es un bilbaíno de la cosecha del 62. Estudió y se licenció en Historia por la Universidad de Deusto y luego hizo un máster en Periodismo por El Correo y la Universidad del País Vasco. Después de unos inicios en el Diario Vasco, he hecho prácticamente toda mi carrera profesional en el diario El Correo. Y desde enero de 2023 soy profesional independiente, aunque sigo trabajando, sigo escribiendo para medios de comunicación como El Correo o como la web del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos. Lo que a mí me ha gustado siempre, desde chaval, fueron las mitologías contemporáneas. Yo no las llamaba así entonces, claro. Me empecé a interesar por los ovnis en los años 70, cuando era una época que estuvieron en auge, con casos famosos en España, como el caso de Manises y el caso de Canarias. Y de un inicio, digamos, creyente, derivé al escepticismo poco después, hacia mediados de los años 80. Y desde mediados de los 80, hace ya 40 años, tengo una relación fluida con el actual Comité para la Investigación Escéptica, que fundaron Isaac Asimov, Carl Sagan, James Randi, Martin Gardner, Philip Klass y Paul Kurz, del que soy asesor científico desde entonces y con el que colaboro. A mediados de los 80 fundé el germen del movimiento escéptico español con otros amigos del País Vasco, entre ellos Félix Ares de Blas, y después dio lugar, aquello fue Alternativa Racional para Investigación al Fenómeno OVNI, porque creíamos que se estaba hablando de los ovnis de un modo sensacionalista y que eran un mito. Y eso dio lugar después al nacimiento de Alternativa Racional a las Pseudociencias, la actual ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Estuve en ARP hasta el año 2000. Antes fundé y diseñé, y todavía sigue con ese diseño, la revista El Escéptico, aunque dirigí durante 10 números, y me fue por discrepancias con la dirección de la asociación. Estuve 6 años por mi cuenta hasta que unos amigos me convencieron para unirme a ellos y fundar el Círculo Escéptico. Yo estaba muy feliz por mi cuenta porque podía hacer lo que quería. En aquel entonces yo ya había creado un blog que se llamaba Magonia, que ahora es una web, dedicado a analizar críticamente lo paranormal, que ahora está en proceso de remodelación y que tiene miles de artículos y de anotaciones. Desde los años 2000, la verdad es que he hecho algunas cosillas. He colaborado con radio, con la cadena SER, con Radio Nacional de España, con Radio 3, con AMI 80, con un montón de radios, con gente muy interesante en la radio y en la televisión. Hice en 2011 la serie de televisión Escépticos para ETV y luego participé en la segunda temporada de Órbita Laica con el Archivo del Misterio, que eran las piecitas de 3 minutos donde desmontábamos cosas. Me he volcado desde los años 2000 en el Círculo Escéptico en la organización de actos culturales, como el Día de Darwin en Bilbao y los Encuentros Enigmas y más, cursos de verano en la Universidad de Burgos y otros actos parecidos. Y además he escrito algunos libros. El último, El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma, en 2024. Antes, El peligro de creer, en 2005. Crónicas de Magonia, en 2012. La cara oculta del misterio, en 2010. Y tuve el placer de coordinar un libro uno de los pocos libros que se han publicado en España en el ámbito universitario,
Misterios a la luz de la ciencia, que lo publicó la Universidad del País Vasco y en el que destacados científicos examinan la posibilidad de vida extraterrestre, la existencia de monstruos, la predicción mágica del clima o de la meteorología, mejor dicho, etcétera, etcétera. En 2001 participé por invitación de Paul Kurz en el libro Odiseas Escépticas, vivencias personales de los líderes, investigadores líderes de lo paranormal en el mundo. Paul me invitó y tuve el honor de que mi nombre apareciera antes del de Martin Gardner y después y del de Philip Glass por mero orden alfabético, ¿no? No por otra razón, pero fue una pasada. Y en 2021, es decir, me lo encargaron en plena pandemia, la Biblioteca Regional de Murcia me pidió una guía de un medio centenar de libros que fomentaran el pensamiento crítico. Es una guía que está en línea, que está en gratis, que cualquiera se puede descargar y que son libros editados en español o traducidos al español que abarcan desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. He dado muchas charlas, tengo muchas charlas que dar, tengo muchos proyectos en marcha. He dado charlas sobre la conspiración lunar antes de que nadie hablara de la conspiración lunar, sobre los alienígenas ancestrales y el racismo hasta en la universidad, sobre la Atlántida, la guerra psíquica, el espiritismo y las noticias falsas. Y ahora espero dedicar el resto de mi vida a lo que me gusta, que es el análisis de las mitologías contemporáneas, escribir sobre ellas y aprender más de por qué creemos lo que creemos. Súper interesante. La verdad que es una trayectoria brutal. La primera pregunta que te quiero hacer, y creo que es una pregunta muy importante, es que ¿qué es y por qué es importante el escepticismo, sobre todo en la era actual? Parece mentira, ¿verdad? Pero cuando pusimos los cimientos del movimiento escéptico en España, que el movimiento escéptico tiene mucho de político que no de partidista, partíamos de la presunción de que era importante que el ciudadano estuviera bien informado para tomar decisiones responsables y con conocimiento de causa. Por ejemplo, ¿queremos energía nuclear o no queremos energía nuclear? Esto lo planteábamos en los 80. Por ejemplo, ¿queremos tal tipo de tratamiento médico? Ahora podríamos decir que queremos la manipulación genética. ¿Hasta dónde queremos la manipulación genética? Evidentemente, si un ciudadano no está bien informado, puede tomar decisiones erróneas por simple desconocimiento, por falta de reflexión. Esto lo planteábamos en los 80. No existía Internet, no existían las redes sociales ni nada parecido. Y nos parecía ya importante. Y ahora es más. Ahora es más porque ahora vivimos en un entorno hostil a la verdad, en un entorno en el que nos bombardean con mentiras que están perfectamente disfrazadas. Tenemos los ejemplos de los montajes por inteligencia artificial. Y entonces el ciudadano necesita pensar críticamente más que nunca, incluido yo. A mí me pueden engañar como a cualquier otro. A todos nos pueden engañar. De eso tenemos que ser todos conscientes. Y podemos tomar decisiones erróneas. No es ajeno a la falta de pensamiento crítico el que el Reino Unido huyera de la Unión Europea con el Brexit. Ni es ajeno al pensamiento crítico el que Estados Unidos haya votado masivamente a un individuo como Donald Trump y ahora parece que lo que está en peligro es la propia democracia. Y esa es la clave. Pensar críticamente es fundamental para la democracia, porque solo los ciudadanos que pensemos críticamente podemos tomar decisiones informadas. Podemos confundirnos, pero todavía hay un porcentaje, y salía hace poco en los medios de comunicación, importante de españoles que no sabe de dónde sale el dinero para financiar la sanidad pública, por ejemplo. ¿Cómo vas a valorar la sanidad pública en su justo término si ignoras que la sanidad pública se basa en que tú pagas impuestos, que sales del dinero de todos? Lo mismo que la educación pública y los servicios públicos. Entonces, el pensar críticamente, pensar escépticamente, sirve para que no te cuelen mentiras o para tener una primera barrera para que no te cuelen mentiras, como que nos visitan alienígenas, que hay gente con poderes paranormales o que hay gente que se comunica con los muertos, pero sirve también para no creer cualquier tontería que te digan políticos, charlatanes o demás. Por eso creemos que es fundamental. Carl Sagan, y no me acuerdo del párrafo exacto, en El mundo y sus demonios, que es un libro de 1996, creo recordar, temía por un Estados Unidos en el que imperara lo irracional. Ese Estados Unidos ha llegado. Y en ese libro, Carl Sagan hace un llamamiento al pensamiento crítico, y es lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué temas en general crees que deberían despertar nuestra alerta y saludable duda, nuestro saludable escepticismo ante las cosas? Bueno, muchos. Cuando los políticos nos dicen que bajando impuestos se puede tener una sociedad más rica y más igualitaria, por ejemplo. Eso no se sostiene físicamente, no se sostiene por ningún lado. Uno de los grandes logros que tenemos en la sociedad española es la sanidad pública.
En este país nadie se arruina por tenerse que operar de apendicitis o tener un parto complicado, o tener un cáncer, ¿no? El gran James Randi, cuando estuvo en Bilbao, hizo una alabanza a la sanidad pública. Él, como ya sabe la gente, él es canadiense de origen, pero desarrolló su vida profesional en Estados Unidos. Pero él tenía un hermano que vivía en Canadá. Randy sufrió un cáncer que tenía que medicarse con una medicación muy cara en Estados Unidos. Él tenía dinero y podía hacerlo. Y en la charla que dio en la Universidad de Deusto recordó cómo su hermano, que también había tenido que medicarse igual, por ser canadiense, había tenido ese fármaco gratis, no gratis, lo habían pagado todo el resto de la sociedad canadiense, y él había tenido que pagarlo de su bolsillo, lo que quiere decir que la gente que no tenga dinero no puede pagárselo. Entonces, cualquier afirmación extraordinaria, y puede venir de la política, puede venir de la economía, puede venir de las ciencias sociales, tiene que dispararnos las alarmas, pero para eso necesitamos entrenarnos. Ahora que está tan en boga la historia de recuperar el pasado imperial español, uno puede decir, bueno, los musulmanes conquistaron España, ¿no? Es que España no existía cuando lo conquistaron los musulmanes. Los musulmanes entraron en la península ibérica, que estaba dividida en una serie de reinos. Y eso lo dicen los historiadores. España existe mucho después. Por lo tanto, hablar de reconquista no sería porque no existía España. Tendríamos que hablar de otra cosa, ¿no? O los mapas. Hace poco el historiador Óscar Álvarez Gila mostraba mapas de cómo se falsifica la historia, ¿no? De cómo sin darnos cuenta se falsifica la historia para decir que España es la nación más antigua de Europa, o que Euskal Herria, o que el País Vasco es la nación más antigua de Europa. Eso son mentiras. Las historias nacionales se crean en el siglo XIX, las historias nacionales, y se crean con el objetivo de ahondar en los sentimientos nacionales. No me da igual que sea España, que sea Francia, que sea Italia, que sea Grecia, que sea lo que sea. Y tenemos que ser conscientes de ello, pero para eso tenemos que tener una buena educación, tenemos que tener incentivos, y la gente de la academia, me da igual que sean biólogos, que sean físicos y que sean historiadores, tienen que salir a la calle a explicarnos a los legos cómo nos están vendiendo sin darnos cuenta ideología. Y estamos consumiendo ideología basada en falsedades sin darnos cuenta. Decir, Madrid tiene un origen musulmán. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero simplemente hay que tenerlo en cuenta porque es historia, es un hecho. Los hechos históricos no son cambiables, son hechos. La interpretación de los hechos es cambiable. Pasando a un tema que nos toca todos los días, sobre el área de la salud, tanto mental como general. ¿Crees que está muy inundada actualmente de pseudoterapias y magia, entre comillas? Hacen la práctica impunemente. Me da la sensación. Totalmente, totalmente. Estamos rodeados de remedios falsos, de gurús que nos venden remedios de autoayuda. Prácticamente lo que nos vienen a vender es la solución fácil al problema grave o la solución fácil al problema que exige afrontarlos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo fuera obeso, me dicen, bueno, tú te tomas esta pastilla, ¿no? La pastilla generalmente es un timo. O si tienes problemas mentales, que todos los tenemos en algún momento, y con problemas mentales quiero decir desde depresiones, bajadas de ánimo, etcétera, etcétera, te venden remedios que son un poco las tazas de Mr. Wonderful, ¿no? Entonces, yo básicamente, todos los libros que hay de autoayuda y en las estanterías de autoayuda están muy bien para el reciclaje. No hay que tener en cuenta nada de eso, hay que ir hacia los expertos y hay que olvidarse de todos estos psicólogos o pseudopsicólogos del 3 al 4 que llenan salas diciendo supérate y haz cosas de estas. Se están aprovechando de que todos, absolutamente todos, por pérdidas personales o por situaciones de la vida normal y otras situaciones de la vida normal y corriente, pasamos malos momentos. Y pasar malos momentos es humano. Y luego ya en el campo de las pseudoterapias más, digamos, fácticas, como son la acupuntura, la homeopatía, la iridología, la reflexología, y todas estas charlatanerías varias, estamos absolutamente indefensos, porque el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, anunció hace 5 años o 6 un plan nacional contra las pseudoterapias, en cuyo diseño colaboró gente del Círculo Escéptico, entre otras asociaciones. Pensábamos que por fin desde la administración se iba a plantar cara a quien dicen que bebiendo agua con un remedio diluido hasta el extremo de que no hay ni una molécula, te puedes curar cualquier cosa, o a quienes dicen que pinchándote con agujas, a mí me han pinchado con agujas para los ser escépticos de TV, te pueden paliar hasta la psoriasis o curar la psoriasis, cuando la psoriasis es una enfermedad que no tiene cura. O quienes dicen que dándote un masaje en las plantas de los pies, que sienta muy bien el masaje, ciertamente, y es muy gratificante en un ambiente determinado, te pueden aliviar otros órganos del cuerpo porque hay un mapa en los pies de los órganos del cuerpo. Vamos a ver, el gobierno ha desistido de hacer eso. El gobierno ha desistido de que los productos homeopáticos
asintomáticos sean calificados de no medicamentos. El gobierno se ha rendido. La última publicidad que ha hecho el gobierno ha sido una publicidad cobarde, en las que te ponen a alguien muy chiflado, como con gorritos y cosas en la cabeza, llamándolo pseudoterapias. No, sí, la pseudoterapia se vende en la farmacia de la esquina. Si la pseudoterapia tiene un centro de tratamiento al lado. El problema de las pseudoterapias, que usan en mayor o menor medida un tercio de los españoles, según los últimos estudios, un tercio, es que pueden hacer que olvidemos o que pasemos de los medicamentos o de los tratamientos tradicionales y moramos de un cáncer o muramos de una infección que nos pueden curar los antibióticos. ¿Por qué? Porque hemos preferido la homeopatía o la imposición de manos o la acupuntura al tratamiento médico. Y el gobierno está mirando a otro lado porque es un gobierno cobarde en este sentido. Y no es solo este. El gobierno anterior del PP también era cobarde. Y todos los gobiernos en España han sido cobardes. Se les llena la boca diciendo que hay que luchar contra las pseudoterapias, pero a la hora de la verdad te dicen, y a mí me lo han dicho ministros a la cara, que los españoles ya demostraron en la pandemia que confiaban en la medicina. Ya, claro que demostraron, pero también había antivacunas, también había gente bebiendo lejía y también había gente que creía que con la homeopatía funcionaba. Entonces, hay que combatir esos frentes. Y luego el último frente, y no me extiendo más porque si no me va a consumir todo el tiempo, que hay que combatir es el de los mediums, que se aprovechan, si cuando estamos enfermitos somos vulnerables porque estamos enfermos físicamente, los mediums se aprovechan de los duelos. No hay nada más doloroso que perder a un ser querido. Y los mediums son personas sin escrúpulos que nos venden trucos como si se estuvieran poniendo en contacto con nuestros seres queridos. Y eso es, a todas luces, repugnante y cuasi delictivo. Es un abuso de debilidad, desde mi punto de vista. Exacto, exacto. Es terrible. O sea, estás tú vulnerable y te viene un pavo diciendo que tu padre está muy orgulloso de ti. Hay una clave, ¿no? Los mediums y los adivinos nunca te dirán, Luis Alfonso, eres un inútil y eres un vago, y tu padre no está orgulloso de ti. Y has tenido una vida frustrante y tal. Siempre te darán cosas buenas para seguir tirando de ti y seguir sacándote el dinero. O sea, usar lo que llamaban lectura en frío como técnica, ¿no? Sí, usan la lectura en frío y la lectura en caliente. La lectura en frío sería una cosa relativamente sencilla, que es decir, básicamente generalidades y cosas que se adaptan a cualquiera. Que cualquiera que abra el periódico hoy en día y vaya al horóscopo, yo le animo al oyente que haga una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos y en charlas. En una reunión familiar pregunta a la gente el horóscopo y lee a cada uno el que no es del periódico. Nadie se queja. Nadie se queja. Eso yo lo he hecho. Yo he hecho experimentos sobre el horóscopo con cientos de personas y con decenas de personas, dándoles a todos la misma carta astral. Lo hicimos en Escépticos. El estudio de Barnum, ¿no? De Forer. Forer, sí. Del estudio de Forer. Yo lo adapté el texto, metí un par de frases más, metí, por ejemplo, tengo el texto para quien lo quiera, la cuadratura de Júpiter con Saturno, no sé qué narices es la cuadratura, pero tampoco me importaba, quería que sonara astrología. Y toda la gente se lo traga. Y en el momento en que toda la gente se traga ese vaticinio, que lo está leyendo solo él, porque le digo que es muy privado. Cuando luego les dices al grupo, le dices, bueno, ahora lee tú el primer párrafo, y de repente es el mismo para todos, la primera frase, se empiezan a mirar con sospechas. Y de repente la segunda frase la lee otro y es la que tienen todos. Y la tercera, y todo el texto es igual. Solo cambia el género de las palabras dependiendo del sexo del receptor. Demuestra lo fácil que se engañan. Esa es la lectura fría. Y la lectura en caliente es evidente. Si yo fuera el charlatán, lo primero que hacen los charlatanes cuando sean videntes, sean adivinos, sean mediums, es decirte que te preocupa. Vamos a ver si eres adivino, tú sabes que me preocupa. A mí la primera pregunta que me hicieron una vez que me echaron las cartas es ¿de qué signo del zodíaco eres? Le miré a la bruja y le digo, hombre, tú lo sabrás, eres la adivina, yo no soy el adivino. ¿Y qué es lo que te preocupa? Tú lo sabrás. Si no les das pistas, tienen que ir a tentón. Si les das pistas, si les dices, me preocupa mi hijo adolescente, hay unos patrones de adolescentes que todos lo hemos sido que pueden preocupar a los padres. Y a partir de ahí van tirándote. Y te van devolviendo, como tú bien sabes, las respuestas que tú les das con algo ampliado y te van enganchando y tú vas creyendo que te están diciendo algo que no les has dicho. Pero si hubieras grabado esa sesión, te darías cuenta que no dicen nada que tú no les has dicho antes. ¿No es curioso que las personas, muchas personas que presumiblemente se consideran ateas, crean en fantasmas o tengan cierta visión en las que se incluyen almas y cosas por el estilo? Es decir, si hay fantasmas, hay algo después de la muerte. Y si tienes miedo a las almas o a las cosas así después de la vida o cualquier historia, entonces no hay una nada. Es un poco contradictorio. Pero fíjate que tú has dado, Pablo, la respuesta. Hay una cosa que mi amigo Paul Kurtz, fundador del Comité para la Investigación Escéptica, sobre la que escribió extensamente, que es la tentación trascendental. Yo suelo decir que los humanos somos el único ser que conocemos que sabe que tiene fecha de caducidad. Todos sabemos que vamos a morir, no hay más. Pero queremos trascender. Porque es lógico.
Entonces, tú puedes renegar de los dioses tradicionales, del Yahvé del Antiguo Testamento que se cargaba a Sodoma y Gomorra, que le hacía 1000 judiadas a sus seguidores, etcétera, etcétera. Pero tú quieres trascender, entonces tú buscas que haya algo después de la muerte. Y efectivamente, como tú bien dices, creer en fantasmas, creer en espíritus, te da un consuelo. Pensar que no hay algo después de la muerte, que con la muerte se acaba todo, puede llegar a ser muy desasosegante. Sí, te puedes llegar a comer el tarro, evidentemente. Pero también podríamos pensar qué hubo antes de que yo fuera consciente de mi existencia, ¿no? Eso no te consuela. Todos queremos vivir lo más posible y con la mayor calidad de vida. Entonces es normal que haya mucha gente que no crea en la divinidad tradicional, en algunas de las divinidades tradicionales, porque el ser humano ha tenido muchas divinidades en las que ya no cree, pero que desee creer en poderes paranormales que manifiestan que hay algo en el cerebro que va más allá de lo físico, o en presencias que manifiestan que los seres humanos no nos consumimos cuando nuestro cerebro deja de funcionar y dejamos de existir. Yo creo que eso es muy humano. Y a mí cuando alguien que cree en... Yo soy ateo, pero a mí cuando alguien me dice que cree en Dios porque le consuela, yo no me siento autorizado ni legitimado a matar esa creencia, porque si le consuela me parece fantástico. Hablamos de gente normal, no de gente que vaya por ahí pensando que tiene que imponer su creencia a los otros, ¿no? Pero si alguien me dice, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, Padre de Jesucristo, que son una persona tal, porque me consuela pensar que después de morir me voy a encontrar con mi marido, con mi mujer o con mis hijos, ¿qué derecho tengo yo a quitarle a esa persona la ilusión? Es que tiene una funcionalidad reconfortante dentro de lo que cabe. Exacto. Y es la que pasa con los fantasmas y con los espíritus. Había una cosa muy de los años 60 y 70, yo sé de los 70, tú creías en los ovnis, creías que podía haber un fenómeno raro, pero no creías en la parapsicología, el espiritismo, la sábana santa ni nada, ¿no? Y tú te creías muy racional y muy escéptico porque solo creías que en los ovnis podía haber algo. El parapsicólogo hacía lo propio y el estudioso de la sábana santa decía lo propio. Pero luego hubo una cosa que fue que todo el mundo empezó a creer en todo. O sea, según yo, a mí me pasó todo lo contrario. Yo no creí en los ovnis y empecé a no creer en nada porque el otro no me interesaba y según lo exploré me di cuenta de que no tenía nada detrás, ni la parapsicología, ni la sábana santa, ni los milagros de la religión, ni las conspiraciones, ni la Atlántida, ni cosas así. Pero todo el mundo cree en todo. Entonces, cuando tú crees en fantasmas y espíritus, si tú crees en espíritus, como le pasaba, por ejemplo, a Sir Arthur Conan Doyle, eso te da un consuelo y tú te crees muy escéptico porque tú crees que hay pruebas de eso. Y efectivamente vas buscando las pruebas y las encuentras. Y no creerás a los Santiago Ramón y Cajal o a los Harry Houdini que te digan que eso no son pruebas, porque tú necesitas creer. Y repito, me parece muy humano y es muy triste cuando te das cuenta de lo fácil que es engañar a la gente. Yo fui al show de Angermain, pagué 90 euros, 80 euros me parece, en Bilbao, hace más de 10 años, y vi los trucos evidentes. Y me daba mucha pena a la gente que estaba alrededor de mí, porque estaba llorando pensando que se comunicaba con los espíritus. Me daban ganas de levantarme y decir, pero no os dais cuenta de cómo se está engañando. Y la gente no se daba cuenta porque la gente quiere creer. Y el pensamiento de si estamos en la era, yo llamaría como Mr. Potato de las creencias, que le pone, que cada uno le pone sus piecitas y su cara como un collage de creencias personalizadas. Igual no tienes la misma que tu vecino, pero es tu cosmovisión, una mezcla racional e irracional. ¿Qué nos dices de este punto? No, que es así, que es así. Vivimos en un mundo en el que uno puede tener, ya desde hace décadas, desde el siglo XX, principios mediados del siglo XX, cada uno se hace las creencias a la carta. Tú eres católico, pero crees en el espiritismo y te da igual lo que diga el Vaticano. Entonces, eso no es en esencia malo. Los seres humanos siempre han creído lo que han querido. Siempre, siempre han creído lo que han querido. Hay gente con creencias más locas que otras. Casi todas las religiones se basan en creencias muy locas, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando alguien dice que la cienciología es muy, muy zumbada, porque viene a un tío, se presenta, tal, no sé qué, si tú miras los orígenes, digamos, lo que consideran algunos cristianos y católicos, que es el fundamento de su religión, o sea, un tipo que camina sobre las aguas, un Dios que cuando alguien se porta mal lanza una inundación y mata a todos los seres vivos, menos a 4, un Dios vengativo, un Dios que se ensaña, un Jesucristo que resucita muertos. No hay nada racional en eso, es que no hay absolutamente nada racional.
Hay que ver la Biblia desde otro punto de vista, evidentemente. Pero eso pasa con todas las creencias, no solo con las creencias cristianas, las creencias del Islam son iguales, las creencias del judaísmo son iguales y las creencias de otras religiones son iguales. Las creencias se basan en cosas que chocan contra nuestro sentido común, chocan contra el pensamiento crítico, pero las asumimos porque nos consuelan y ya está. Estoy seguro de que a los antiguos griegos les consolaba pensar que algún día iban a estar cara a cara con Zeus, ¿no? Y entre los dioses ahí disfrutando, ¿no? Bueno, el pobre Zeus se ha quedado sin adoradores, que yo sepa, ¿no? Igual existe algún grupo pequeño, pero eso también es una demostración de que los humanos creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza, y no que algún dios crea a los humanos a su imagen y semejanza. Entonces, me parece normal que acuñemos creencias y que, por ejemplo, en el siglo XX, auspiciado por una serie de factores socioculturales, eclosionara la creencia en los extraterrestres salvadores que nos visitan a bordo de platillos volantes, Sí, que es para mí el gran mito del siglo XX, ¿no? sí, ahora hay un auge, ¿no? En el movimiento OVNI. Sí, hay un auge inexplicable para todo el que lleva, como yo llevo más de 40 años con el fenómeno OVNI, porque no hay nada. Es decir, hay un auge que surgió en 2017 a raíz de un artículo en New York Times, un artículo de New York Times que escribió dos periodistas con un periodista que había, con una periodista y escritora que traga con todo lo paranormal, pero el New York Times no pasó la criba. Era un artículo lleno de falsedades que decía que el gobierno de Estados Unidos había financiado un grupo de investigación OVNI que estaban muy nerviosos porque no sabían lo que había. Vale, ahí había mucha ficción, pero eso lanzó lo que pasa siempre en un país como Estados Unidos, lanzó a un montón de congresistas las ansias de sacar dinero al gobierno y a empresarios. Entonces, sacar dinero al gobierno para investigar una cosa que podían ser amenazas para la seguridad nacional, que es lo que eran los platillos volantes en los finales de los 40, principios de los 50. Entonces, vivimos un resurgir en el que al principio te decían que había, me voy a inventar el número, 400 casos de los que 398 eran inexplicados y todos sabíamos que iba a darse la vuelta y que iba a ser 400 casos de los que 398 iban a ser explicados, que es lo que ha pasado al final. Ha habido gente que ha sacado mucha pasta, ha habido gente que ha hecho documentales de televisión, pero no hay nada nuevo sobre lo que había en 1969 cuando se clausuró el proyecto Libro Azul con el estudio de la Universidad de Colorado, dirigido por Edward U. Condon, un físico importantísimo de la época, y concluyó que detrás de las visiones de ovnis, de objetos volantes no identificados, no había nada que pudiera suponer una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo desconocido o algo que fuera a suponer un avance para la ciencia. Y ahora estamos en las mismas. Estamos viviendo un remake porque los mitos se retroalimentan. Pero es que esto que te estoy diciendo yo ahora, esta conversación la tuvimos Vicente Juan Ballester Olmos, que es muy buen amigo mío, que es el ufólogo más serio que hay en España, uno de los ufólogos más serios que hay en el mundo, si no el más, y que es profundamente escéptico, y Vicente Juan ha escrito un montón de libros. En 2017, en diciembre de 2017, Vicente Juan me decía, estamos viviendo lo mismo que hace 40 años. Esto es vender la burra otra vez a la gente, engañar otra vez a la gente. Los UAPs, los llamados fenómenos anómalos no identificados, son lo mismo que los ovnis y lo mismo que los platillos volantes, cosas que no sabemos identificar. Y la experiencia, ha pasado con los UAP, pasó antes con los ovnis, la experiencia y los datos nos dicen que no sabemos identificar, no llegamos a identificar convencionalmente, como planetas, luces, coches, alucinaciones, entre el 2 y el 5% de los fenómenos causantes de los ovnis. Pero también nos dice una cosa muy importante, que ese 2 o 5% no explicado, que no quiere decir no explicable, coincide con los casos de los que tenemos poca o mala información, y que las variables de ese 2 y 5%, hablemos de hora, tamaño, luz, tal, no sé qué, no se diferencian en nada del 95% restante. Luego, si tú no puedes diferenciar el 2 a 5% de aguja del 95% de la paja, es que posiblemente ahí, no, en ese pajar no haya más que paja y no haya ninguna aguja. Simplemente que tú no has sabido diferenciar la aguja. Y esta es la situación en la que estamos. Pero eso no quiere decir que el mito de las visitas alienígenas no resulte apasionante. Claro. Es decir, a mí me apasiona, me parece que es un mito al que los historiadores del futuro le prestarán muchísima atención y al que ya se la estamos prestando a algunos que hemos estudiado historia, pero no, yo no me atrevo a llamarme historiador, ni mucho menos. Y algo que, bueno, que suelo pensar a veces es que la religión monoteísta imperante en Europa, el cristianismo, ha sido progresivamente sustituida por grupúsculos que intentan dar sentido a la vida, salirse de esa falta de sentido vital, haciendo, pues digamos, asociaciones que, por ejemplo, no tienen nada de malo, pues las asociaciones de cuidado de gatitos o otro tipo de historias que hace que la gente
consiga darle un sentido de orientación vital a su existencia, me parece a mí. Cuéntame un poco de este fenómeno que está pasando. Yo ese fenómeno no lo conozco mucho, solamente como ciudadano. Y bueno, entiendo que la gente tenga que querer darle sentido a la vida cuando la vida es un sinsentido, ¿no? Estamos aquí por accidente, cuando nos vayamos dentro de unas generaciones nadie se va a acordar de nosotros, pero también entiendo que hay una cosa fundamental en la vida y a mí me parece muy bien todo lo que tenga que ver con el altruismo, con la colaboración con otros humanos, con la ayuda a otros humanos, porque somos una especie colaborativa. Nuestro éxito se basa en que nos ayudamos unos a otros. Entonces, también proyectamos ese altruismo hacia los animales más próximos quiere decir hacia las mascotas, los perros, los gatos que nos acompañan desde hace miles de años y que nos han hecho la vida más fácil, primero como cazadores, recolectores y luego como agricultores. Pues son parte de nuestras familias. Ya no hay diferencias. Me parece que en Euskadi o en Bilbao por lo menos hay más perros que niños, ¿no? Sí, sí. Y proyectamos esas cosas. Entonces a mí tratar bien a los animales me parece fantástico. Tratar bien a otros seres humanos me parece fantástico. Ser solidario con nuestra especie. Quizás yo pueda pensar que yo no hago nada que le dé sentido a mi vida. Conscientemente puedo decir, es que no, mi vida no tiene sentido. Pero ¿por qué estoy desde hace 40 años planteándome que tenemos que pensar críticamente? Seguramente porque quiero darle un sentido a mi vida, lo mismo que el que cuida gatitos callejeros o Claro. cuida plantas. Me da lo mismo. Entonces a mí eso no me parece mal. Si tú te sientes bien contigo mismo, si tú no haces mal a nadie, si tú respetas al otro, aunque critiques las ideas del otro, porque eso hay que tenerlo muy claro. Todas las ideas, empezando por las mías, son criticables y pueden ser objeto de mofa. Y es mi problema. Vivimos en una sociedad en la que lamentablemente parece que se imponen los sentimientos sobre los hechos. Y si yo digo que me siento cyborg y tú me dices, no, perdona, eres un humano, no tienes nada de cyborg, yo te digo, me estás ofendiendo. Bueno, mira, el problema es mío, ¿no? Tenemos que diferenciar esas cosas. Yo me puedo sentir como me dé la gana, me puedo sentir un melenas cuando no tengo ni un pelo. Me puedo sentir muy inteligente cuando no lo soy tanto, pero tú no me tienes por qué considerar ni un melenas ni muy inteligente. Ahora bien, a la hora del sentido de la vida, a la hora de buscar algo con lo que llenar nuestra existencia cuando no tenemos nada que hacer, me parece muy legítimo y muy guapo y muy admirable el decir, yo quiero hacer que los niños más desfavorecidos de mi ciudad tengan acceso a cosas que si no, no las van a tener. O quiero hacer que los gatos callejeros, que son un problema, los gatos callejeros, por ejemplo, son un problema ecológico y no tenían que existir. Quiero hacer que los perros callejeros no sean y recogerlos en un sitio y que encuentren una familia. Entonces yo creo que eso es de una sociedad bien intencionada, pero pediría que eso lo extendiéramos a los humanos. Es decir, que lo mismo que somos compasivos con nuestras mascotas, cuando vemos a un humano que está sufriendo, seamos compasivos con él. A pesar de que no sea nuestra mascota, de que no sea de nuestra familia, porque ese humano no es nuestra familia, ¿no? Pero ese humano que está sufriendo en la calle, o ese humano al que le ponen los bancos pinchos en sus mostradores para que no pueda tumbarse a dormir, podemos ser nosotros algún día. Ojalá no, ¿no? Pero nos gustaría que nos trataran bien nuestros congéneres. Sí, sí, totalmente. No sé, igual es muy paternalista lo que digo, pero es como lo siento. Yo cada vez que veo sufrir a un niño, me da igual de dónde sea, lo paso mal. Y cada vez que veo sufrir a un anciano, lo paso fatal. Sí, no deja de ser empatía, al final es algo Es natural. empatía. Y yo creo que los humanos, nuestro éxito es ser empáticos. Y por mucho que en estos momentos el mundo esté gobernado en parte por seres humanos que son de todo menos empáticos, por malvados malvados de James Bond o peores, la mayor parte de la humanidad yo creo que es empática. Sí, y colaborativa, si no, no habríamos llegado donde estamos. Exacto. No estamos, Si exacto. no habríamos seguido en el egocentrismo puro y no habríamos No, pasado exacto, exacto. de compartir el mamut de hace miles de años. Cuidar al enfermo del grupo. En el último día de Darwin, que se celebró en Bilbao el 12 de febrero, hubo un capítulo dedicado a una de las charlas al altruismo, a cómo resulta que hace decenas de miles de años nuestros antepasados neandertales, y digo antepasados porque todos los humanos no africanos subsaharianos tenemos genes neandertales, luego son nuestros antepasados, ya cuidaban de sus congéneres que no podían valerse por sí mismos. Y seguramente si pudiéramos ver restos más antiguos, el altruismo, la empatía, está en el origen del éxito de la humanidad. Eso lo dice Juan Ignacio Pérez, con otras palabras, mejor dicho, porque él escribe muy bien, en su libro Primates al Este del Edén, que es una obra de todo punto recomendable. Cambiando un poco de tercio,
Me gustaría preguntarte por el espiritismo, porque pasó de moda. Y luego otra duda, otra cosa que oí es que la Ouija realmente empezó comercializada por una empresa juguetera, que no tiene nada de Sí. místico. Sí, bueno, el espiritismo entró de moda a mediados del siglo XIX, surgió en Estados Unidos cuando la mortalidad infantil era bestial, o sea, morían 200 y pico niños de cada 1000, en el caso de los blancos. En el caso de los negros era 350 y pico, porque eran los más pobres, evidentemente, no por el color de piel, que no tiene mayor importancia. Entonces surgió a partir de una broma de dos niñas, Maggie y Kathy Fox, a su madre el Día de los Inocentes anglosajón, que es la noche del 30 de marzo al 1 de abril, del 31 de marzo al 1 de abril, y las niñas dijeron que estaban conectadas con la entidad. Y a partir de ahí, el espiritismo tiene éxito porque hay una gran cantidad de padres desconsolados que van a preguntar por su niño muerto. Y además se ve descaradamente. Y es esa ansia de trascendencia de la que hemos hablado antes, ese ansia de consuelo que tiene el padre de oír que su niño está bien, a pesar de que ha muerto al año y medio, no sabe muy bien por qué, porque sí, porque Dios se lo ha querido llevar, etcétera, etcétera. El espiritismo tiene mucho auge en el siglo XIX, incluida España y toda Europa occidental, y también Rusia. Y el espiritismo, digamos, se va desmantelando, pero llega la Primera Guerra Mundial y sus millones de muertos. Y en la Primera Guerra Mundial, otra vez, miles y miles de familias desconsoladas por la pérdida de sus jóvenes en las trincheras necesitan consuelo. Y los espiritistas hacen su agosto. Y en ese momento chocan dos grandes personalidades, que son Arthur Conan Doyle, que creía desde joven en el espiritismo, desde antes de publicar un estudio en Escarlata, su primer relato cree en el espiritismo, y Harry Houdini, mago, ilusionista, que sabe que todos son trucos. El espiritismo vive una época muy convulsa, después del auge, en el que un montón de magos, pero un montón, la gente solo se queda con Houdini, pero hay decenas de magos buenos que tienen libros publicados sobre cómo desmantelar las sesiones espiritistas y cómo simularlos. Hay espectáculos y demás. Ahora mismo hay una exposición apasionante sobre el tema en el Museo Peabody Essex, en Massachusetts, en Salem, donde la quema de brujas. Hay una exposición sobre la confluencia de espiritismo, magia, arte, cultura y neurociencia. Entonces el espiritismo decae, pero es muy curioso porque el espiritismo surge a mediados del siglo XIX, decae prácticamente en los años veintitantos, 30, siempre está ahí, hay un pozo espiritista, y en ese momento surgen los platillos volantes. Toma el relevo. Claro, en ese momento surgen los platillos volantes, que viven una historia muy paralela a la del espiritismo, porque los platillos volantes surgen en el 47, aunque el mito se gesta mucho antes, decaen a finales de siglo, a partir de los años 80, y ahora vuelven a resurgir como si estuviéramos viviendo una guerra mundial ovni, ¿no? A mí hace pues como 2 o 3 años, cuando surgió la historia de los nuevos ovnis, dije, mira, los mitos surgen caminos paralelos. Y hay un momento también evidente, a principios del siglo XX y finales del XIX, en el que todavía no existen los platillos volantes, pero los espiritistas viajan a Marte y se encuentran con extraterrestres y conectan con marcianos, porque los marcianos están ya ahí. Los marcianos están ahí desde mediados del siglo XIX. Es decir, todos los mitos acaban formando una especie de cóctel en lo que depende de lo que tú abraces. Además, hay gente que considera, no, yo esta parte del cóctel no me la bebo porque es charlatanería y así mi creencia queda limpia, ¿no? Y esta parte me la bebo porque es más seria. Pero el espiritismo le pasa eso y el espiritismo va a seguir funcionando. El espiritismo ha seguido funcionando, el espiritismo ha tenido programas de televisión en la televisión por cable y tiene programas de televisión en la televisión por cable en Estados Unidos. Por eso que hemos comentado antes, necesitamos trascender y necesitamos que nuestros seres queridos no se vayan cuando dejan de respirar. Claro. Sí, es una necesidad importantísima. Es fundamental. O sea, humanos somos humanos porque tenemos apego. Y el éxito del coronavirus, que nos castigó en 2020, el éxito del coronavirus se debía a que los humanos somos seres sociales. Y no tardamos ni 5 minutos después de decir que estábamos libres del coronavirus en salir a abrazarnos, a besarnos y a pasarlo bien y a meternos en multitudes. Somos seres sociales, somos monos y somos sociales. Y entonces ahí radica nuestro éxito, pero ese es nuestro punto flaco cuando llegan cosas como los virus, ¿no? Y bueno, ¿qué referentes te han servido de inspiración? No sé, hay muchos, o sea, seguro que me dejo gente, hay gente muy buena, hay gente magnífica. Mi primer contacto con el escepticismo vino de un señor de Bilbao que se llamaba Luis Hernández Franch, al que nadie conoce, que era él muy mayor, yo era muy joven, él era muy mayor y le conocí. Y bueno, podía estar confundido en cosas, pero me sirvió. Luego
conocí a Félix Ares de Blas, ingeniero de telecomunicaciones, y Félix y yo tuvimos largas conversaciones sobre mitologías, muy largas, y me guió mucho, me sirvió mucho de guía junto con otros compañeros. Pero gente que ya es conocida, esa gente es muy importante para mí, junto con mis compañeros de los inicios del movimiento escéptico, Gabriel Naranjo, Javier Pereda, José Antonio Sánchez, Luis Miguel Ortega, Ángel Rodríguez Sánchez. Pero a gente conocida, por decirlo de algún modo, Carl Sagan, Isaac Asimov, las lecturas de esto, porque no tuve la desgracia de no conocerles en persona, pero les he leído y les leí mucho. Martin Gardner tampoco le conocí, pero luego a escala ya más personal, Paul Kurtz, fundador del movimiento escéptico, al que tuve el placer de conocer y con el que hablé mucho y discutí mucho, me parece un hombre fundamental. James Randi, con el que he estado en varias ocasiones y al que tengo un cariño que cuando se murió fue como si perdiera un familiar. Me parece un ejemplo de lo que es que alguien sin estudios, porque no hace falta tener estudios, sin estudios pero con curiosidad y queriendo aprender, pueda ser un maestro del pensamiento crítico. James Randi era un mago. James Randi no tenía estudios, James Randi era autodidacta. Pero cuando John Maddox se encontró con un estudio que apoyaba la memoria del agua en la homeopatía en la revista Nature, no llamó a que fuera al laboratorio de Jacques Benveniste a comprobar si esos hechos eran ciertos a un químico, a un físico. Llamó a Randi y le dijo, James, vete tú y comprueba que todo vaya bien, te vas con un equipo. O sea, llamó a un mago, ¿no? James Randi, Joe Nickel, que es investigador del CSI, porque toca todos los palos. Le da lo mismo milagros de la religión, astronautas en la antigüedad, por decirlo vagamente. Entonces, hay una gran generación de promotores del pensamiento crítico, la mayor parte de ellos estadounidenses, que influyen mucho. Y que luego cuando tienes la suerte de haberlos conocido, de haber comido con ellos, de haber hablado con ellos, de poderles preguntar cosas y que te respondan, te sientes muy bien. Yo, por ejemplo, hay una persona que quizás no ha influido porque no ha publicado cosas, que es Barry Carr, el director ejecutivo del Comité para la Investigación Escéptica, pero que es amigo mío desde hace 25 años y hablamos muy de vez en cuando por correo electrónico, ¿no? Y son gente para mí clave, fundamental, sin la que no me sentiría a gusto, sin la que yo no sería yo, ¿no? Y a escala de España, además de Félix Ares y de gente que todo el mundo puede conocer en nuestro pequeño terruño, yo tengo una profunda admiración por Juan Ignacio Pérez Iglesias. Juan Ignacio Pérez es un amigo, es el actual consejero de Ciencia del Gobierno vasco, pero es un pensador lúcido. Espero que no oiga esto, porque entonces me llamará de todo por decir esto, ¿no? Pero es un pensador lúcido, es un pensador que sabe dónde está. Y luego ahora mismo yo creo que hay una simiente de pensadores importantes. Luego hay otra persona que me encanta, que es la psicóloga Elena Matute de la Universidad de Deusto, que tiene un coco perfectamente amueblado y que te explica las cosas muy bien y es una pensadora crítica. Curiosamente, tanto Juan Ignacio como Elena, o como mi amigo el astrofísico Agustín Sánchez La Vega, son socios del Círculo Escéptico, es decir, son muy amigos, pero yo siento una profunda admiración por ellos y cada vez que como con ellos, espero que no se den cuenta de que me lo estoy pasando demasiado bien porque estoy comiendo con gente a la que admiro, ¿no? Entonces, hay muchas influencias y evidentemente yo no pudiera haber hecho nada sin el apoyo de mis padres, que me apoyaron desde cuando era un crío y yo compraba libros charlatanescos o menos charlatanescos, o sin el apoyo de mi mujer, la periodista Luisa Idoate, que aguanta carros y carretas. Y le digo, me voy a comprar esto, y dice, ¿y dónde lo vas a meter? Da igual, cómpralo, lo vas a comprar, ¿no? Pues cómpralo, lo necesitas, pues hazlo, ¿no? O le traigo tiempo que tenía que dedicar a otras cosas para escribir o para hacer cosas. Pero hay mucha gente, muchas cosas a mucha gente. ¿Quieres dar algún comentario de cierre para nuestros oyentes? Sí, me gustaría decirles solo, voy a ser muy breve porque ya me he extendido mucho, que tengan presente siempre que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, que es lo que decía y lo que sostuvo y lo que popularizó el fallecido Carl Sagan. Que nadie vende, los de mi generación diríamos duros a 4 pesetas, que los milagros tienen que demostrarse, que si yo digo que soy capaz de levitar, lo tengo que hacer en condiciones controladas y no en un plato de televisión, vete a saber con qué trucos, etcétera, etcétera. Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Se vengan de donde vengan las afirmaciones, del profesor de la universidad, del político de turno, del dirigente del gobierno de turno o del director de tu empresa. Da igual, hay que someterlo. Para eso hay que pensar lento. Para eso hay que, cuando te hacen una afirmación extraordinaria, poderte sentar a pensar.
Y luego les animaría a que leyeran, a que curiosearan, a que buscaran, me da igual dónde, que leyeran, que leer es muy sano. Yo les animo a que si entran en mi web, magonia.com, tienen ahí colgado, y se lo pueden descargar gratis, el libro La guía del pensamiento crítico que hice para la Universidad de Murcia, que contiene un montón de libros. Que miren en esa guía, que cada libro ocupa un párrafo, nada más se resume en un párrafo, y digan, pues me interesa este libro, lo voy a comprar. Me interesa este otro libro, lo voy a leer. O en la biblioteca igual, lo tienen en la biblioteca municipal. Y que no tengan miedo de preguntar. Una persona que también me influyó y a la que no he citado antes, el gran Francisco J. Ayala. Francisco Ayala, el biólogo, asesor de Bill Clinton, biólogo evolucionista extraordinario y bellísima persona, solía decir un día, mi esposa, estábamos cenando y le preguntó, ¿te puedo hacer una pregunta que igual es tonta? Y él, que era una eminencia mundial, dijo, no hay ninguna pregunta tonta, Luisa. Y respondía a todas las preguntas. Es decir, no tengamos miedo a preguntar. Y preguntemos siempre. Y otra cosa que suele decir mi amigo Juan Ignacio Pérez Iglesias, pidamos pruebas. No tengamos miedo a que si alguien hace una afirmación extraordinaria, decirle, enséñame las pruebas. Eso no es ser maleducado. Luis Alfonso, muchísimas gracias por esta extraordinaria entrevista que nos has dado. Espero verte por Bilbao algún día. Yo no soy de Vitoria, pero me dejaré caer y ya te pego un toque y estamos. Seguro que nos vemos, Pablo. Yo tengo muchas ganas y nos veremos pronto. Ha sido un placer poder hablar contigo y ¿qué más te puedo decir? Pues que si quieren, que entren dentro de unos días en la web del Círculo Escéptico y vean lo que hacemos. Que hacemos muchas cosas en Bilbao y nos gustaría hacer muchas en Vitoria también, en otras ciudades. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que podéis mandar cualquier duda o sugerencia al correo electrónico lamentisusticatrices@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.